misericordia de Dios, incluyendo nuestros padres. ¿Les parece bien, hermanos? Amén. Vamos a ver. Señor Todopoderoso, le damos gracias en esta hora, Padre Santo. Usted, Señor, nuestro Padre bendito, y en su palabra nos ha dicho cómo orar, Señor, y en estos momentos pues nos acordamos de nuestros padres terrenales, Señor, que todavía tenemos, o que los que tenemos suerte de tenerlos todavía, Señor. Por el padre de Daniel, que está perdido, por mi padre, Señor, que es inconverso, y por los padres de mis hermanos que están aquí, que no sé qué es de ellos, Señor. Mas te ruego también por nosotros, Señor, los que somos padres, y por los que serán también algún día padres, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta vida que nos das. Sabemos que el camino de la perdición es amplio y espacioso, y muchos se pierden, y que los que encuentran la puerta, Señor, son muy pocos, muy poquitos, Señor. Pero tú nos has dado, Señor, el privilegio de conocerte, y te doy gracias, Señor, por cada uno de nosotros, los padres, y los que serán padres, y nuestros padres, Señor. Bendice nuestros corazones, Señor, purifícalos, Señor Santo, de la maldad de este mundo, y rogamos porque tu venida sea más pronto de lo que pensamos, Señor, porque este mundo cada vez es más irreconocible, Señor, en su maldad. Y Padre Dios, bendice nuestras vidas, permite que nuestras descendencias no mendiguen pan, Señor, porque vendrán tiempos difíciles, Señor Santo. Y gracias, Señor, te damos por nuestros padres que nos das, que todavía los tenemos, Señor. Permite que los padres que quedan no se vayan, Señor, de este mundo sin haber recibido tu mensaje, Señor, sin haber recibido tu evangelio. Bendito Dios, gracias, Señor, te amamos en Cristo Jesús. Nosotros rogamos y pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Oh, qué bonito empezar este año, hermanos. Bueno, este servicio por esa parte de la importancia de orar por los varones, hermanos, que son por Dios creados, son el pilar del hogar, hermanos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un varón, de Daniel, pero era importante saber eso, que tengamos en nuestra mente muchos padres, hermanos aquí presentes ahora en adelante. Hermanos, estamos terminando el año y efectivamente, como decía nuestro hermano Machorro, estamos enfrentando una sociedad cada vez más hostil hacia el cristianismo. Encontramos una sociedad anticristiana. De pronto parece ser que ahora los que están equivocados somos nosotros, y que el mundo está bien y que nosotros somos los que estamos mal. Claro, eso es lo que nos hace, parece hacer sentir el mundo, pero nosotros sabemos, hermanos, de que confiamos en el Señor, sabemos en quién hemos creído, y nuestra fe, hermanos, no va a menguar independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas. Vamos a empezar un año, hermanos, y estoy seguro que muchos de ustedes tienen planes, como yo tengo mis planes, sueños, proyectos, ilusiones, pero también sabemos, hermanos, que la vida no es como nosotros queremos que sea. O sea, de pronto nosotros empezamos el año y quisiéramos que el enfermo en nuestra familia se sanara, que nuestros hijos siguieran bien, que nuestro matrimonio siguiera bien, etc. Pero sabemos que va a haber muchas adversidades durante el caminar. La vida no es como aparece en las fotos de un pueblo tranquilo, feliz, donde todo es armonía, la casa bonita, la ciudad perfecta. Sabemos que eso no funciona así, hermanos. Por ejemplo, los que vivimos en Oakland, de pronto, wow, nos espanta uno de lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en las noticias, hermanos. De pronto vemos no solamente aquí, sino en otros estados, todo lo que está pasando, y nos damos cuenta que la vida no es así como pareciera ser perfecta, o como los cuadros de Norman Rockwell, aquellas fotos de aquellos dibujos que él hacía, donde todo era perfecto. La llegada del héroe, el niño observando al adulto, esa sonrisa inocente, todo eso ha cambiado, hermanos, en nuestros tiempos, y ahora nos damos cuenta que las cosas ya no siguen así. Y si hubo alguien, hermanos,
que supo vivir en carne propia lo que era que de un momento a otro cambió su vida, era Daniel. Él sin duda sufrió lo que alguno de nosotros puede ser que vaya a sufrir en este año o que sufrimos en otro año. Por ejemplo, muchos de nosotros, hermanos, en algún momento nuestra vida se vio truncada por algo que pasó. Yo recuerdo mi vida cuando mi papá murió, que todo cambia. Era una edad de 13 años, hermanos. Estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento de su vida algo pasó y cambió su vida. Algo pasó. Ahora, ese año que ese algo pasó, pues seguramente que no pensábamos que iba a pasar. Es decir, muchas cosas como que se previenen, pero muchas no, hermanos. Entonces, uno empieza el año y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer si una adversidad llegara a pasar? La Biblia nos explica muy bien, hermanos, lo que tendríamos que hacer. Y todo esto, hermanos, vamos a tomar como base el libro de Daniel y vamos a ver qué pudiéramos hacer si todo nos cambia en la vida. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 4. Y vamos a ver qué dice ahí. ¿Me acompaña? Dice: además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, tú escuchaste nuestra oración al inicio de este tiempo, Padre, y te pedimos por los padres presentes y por los padres ausentes, pilares de los hogares, para que tú los acompañes. Y sobre todo nuestra oración es que te conozcan, Padre, si es que no te conocen. Gracias, Padre, porque tú nos has inspirado, nuestra vida es diferente ahora y queremos ser los mejores padres. No los padres perfectos, pero sí los mejores. Permite, Padre, que caminemos en integridad, con sabiduría, para dirigir nuestro hogar. Gracias, Señor, por este tiempo. Empezamos un año y para muchos va a ser un tiempo difícil. No sabemos para qué, pero ayúdanos con tu palabra a prepararnos si llegara la adversidad, Señor, para responder de acuerdo a como tú nos pides. Yo te pido, Padre, que mis hermanos te escuchen a ti y no a mí durante este mensaje, y que sea tu palabra quien los anime y me anime a mí, Señor, a depender completamente de ti y no de las circunstancias que pasan. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sin duda, la vida de Daniel, hermanos, fue un ejemplo de alguien que su vida cambió completamente. Completamente, hermanos. Vamos a ver aquí en este texto. Daniel tenía 16 años, de más o menos a 16 años cuando Nabucodonosor llega, toma la ciudad, y entonces ese pueblo es exiliado. En ese momento este joven de 16 años, vamos a ver con estas características, porque estos eran los requisitos que le pidieron que le debería apartar a esos muchachos. Dice: además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Daniel era parte de la familia real. Daniel comía en el comedor del rey.
Daniel comía de los banquetes del rey. Daniel comía, se relacionaba con los príncipes, con otros reyes, con otros gobernantes, con gente de alta alcurnia. Él era parte de la nobleza. Debían ser jóvenes, dice, pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Fíjense, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico. Entonces, joven de 16 años, viviendo en la realeza, en el palacio del rey, apuesto, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo. Cuando le dijeron, mira, de estos 4 muchachos, enséñales lo que quieras enseñarles, ellos lo van a aprender. Son inteligentes, lo que les enseñes, lo van a aprender. Y que actuaran con sensatez. ¿Qué es eso? Hombres prudentes, sabios. Lo que le enseñes va a aprender y estos hombres van a actuar como debe actuarse, con sensatez, con rectitud. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real. Cuando dice aptos para el servicio en el Palacio Real, me imagino que una presencia impecable, propia de alguien que puede servir en el Palacio Real. Esas características tenía Daniel. Joven, apuesto, pues casi como todos los que estamos acá. Apuestos, sin defecto físico, inteligentes, sensatos, sabios. 16 años. Él, como muchos miembros de la realeza, tenía 3 privilegios que solamente los miembros de la realeza tienen, que es educación, poder, riqueza. La riqueza, el poder y la educación son privilegios que ninguno de nosotros tenemos, hermano. Ellos lo tienen de nacimiento. Todo ese grupo selecto a nivel mundial, porque todavía existen, tienen esos privilegios. Entonces no solamente tenía los requisitos que le pedían, como su juventud, su aspecto físico, su intelecto, pero además tenía todo esto. ¿Cuáles se imaginan que fueran los sueños de un hombre de 16 años con todas estas características para el siguiente año? No, pues yo me imagino que él soñaba con llegar a la siguiente escuela, conseguir el siguiente rango, si era militar, si era académico, propiedades. Total, todos ellos son los que gobiernan, son mi gente, son mi familia. ¿Qué llegó un 1 de enero, vamos a pensar así? ¿Qué creen que se imaginaba Daniel que iba a hacer ese año? No, este año voy a hacer esto, voy a conquistar lo otro, voy a tener esto, voy a hacer lo otro. Eso es lo que tenía él. La vida de Daniel, antes de empezar con todo lo que va a pasar, hermanos, porque aquí empieza un cambio tremendo en la vida de Daniel. De él siempre se va a hablar de fidelidad, de convicciones, de veracidad, perseverancia, compasión, valentía y dignidad. Y tal vez usted va a decir, claro, teniendo poder, riqueza, privilegios, claro que es fácil hacerlo todo eso. Bueno, no necesariamente lo va a aplicar con Daniel. Pero cuando esto pasa, hermanos, él se convierte en uno de los 2 hombres de los que la Biblia no dice nada malo de ellos, que sabemos quiénes son, José y Daniel. De estos 2 hombres, hermanos, nada se dice malo en la Biblia acerca de ellos. ¿Vale la pena estudiar un poquito cómo fue su vida? ¿Cómo reaccionaron ante una adversidad, por ejemplo? Claro que sí. Porque si no se dice nada malo de ellos en la Biblia, hermanos, es porque no hubo. De otra manera, el Señor hubiera usado tal vez su ejemplo para enseñarnos algo, pero no lo dice, hermanos. Cuando Daniel empieza a hacer lo que el Señor le manda hacer, que es a revelar visiones, él no habla con su pueblo uno a uno. Él habla con los gobernantes y todo su mensaje, hermanos, se centra en el reino que va a venir. Por eso él enfrenta a los reyes diciendo, va a haber un reino que nadie lo va a poder derrotar. Daniel se enfoca al área política donde les dice, hay alguien más superior que ustedes y todo lo que ustedes tienen es por él.
Cuando se estudia Daniel, se tiene que estudiar Apocalipsis juntos, porque son los tiempos del reino de Dios que va a prevalecer para siempre un día. En este momento, Daniel se enfrenta con el rey, revelándole sus sueños, y lo primero que le dicen es acerca del reino futuro. En comparación con otros, como Ezequiel o como Jeremías, que es el que vamos a ver, que se encargan de esa restauración espiritual en medio del exilio de su pueblo. Daniel se concreta todo su ministerio en hablar del reino que viene. Cuando esto pasa, hermanos, este es el mapa. Aquí está Jerusalén. Este es desierto. Se cree que la ruta fue así para llegar a Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. Ese joven que pertenecía a la realeza, de pronto un día llega el rey Nabucodonosor, conquista el territorio y se los lleva presos. ¿Qué usted cree que pensaba este joven cuando iba caminando preso, seguramente con cadenas, con otros presos, con otros sabiendo que iban a ser esclavos a un lugar que ni conocían? ¿Qué creen ustedes que pensó? La vida se acabó, ya no hay nada que hacer. Si hubiera yo quedado allá, ¿qué va a ser de mí? ¿Poder tener un lenguaje de víctima o tener un lenguaje de responsabilidad? No sabemos qué pasó en ese trayecto. Lo que sí es cierto, hermanos, es que cuando llega allá, él siguió siendo el mismo hombre íntegro que era antes. ¿Cómo sabemos esto? Porque más adelante, en el mismo capítulo 1, dice, pero Daniel se propuso. Cuando decimos se propuso, ¿qué quiere decir, hermanos? Yo me propongo hacer esto. Cuando uno habla de proponerse algo, tiene que ver con compromisos, con pasos efectivos, con un plan, con una visión. Si alguien de ustedes dice, en el siguiente año me propongo que vamos a hacer esto, la siguiente pregunta es, ¿cómo usted va a lograr eso? Porque una cosa es tener la idea, proponérmelo, pero si no hago nada, nada va a pasar. Solamente es una idea. Pero cuando uno se propone algo y uno le da forma, acuérdense, hermanos, que uno no consigue lo que uno quiere, uno consigue en lo que uno se enfoca. Si usted se enfoca en algo este año, al final del año va a ver cómo va a haber resultados, porque usted se enfocó en eso. Si usted decide ir al gimnasio, correr, leer, estudiar, en lo que usted se enfoque, es lo que usted va a lograr, no lo que usted quiere. Porque uno pudiera querer bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Pero si uno no hace ejercicio, no va a pasar nada. Si uno quiere ahorrar dinero, pero usted todo lo sigue malgastando, no se va a lograr. Lo que uno consigue, lo que uno se enfoca. Aquí dice, Daniel se propuso. Aquí muestra de un hombre que, a pesar de, para esto ya habían llegado allá a Babilonia, hermanos. Esto muestra un hombre que, a pesar de toda la adversidad del camino, lo que vino por su mente, caminando, ¿y ahora dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar? Sí, cierto, ya nos separaron algunos, nos quieren cambiar de nombre. Yo no sé qué tanto le fue pasando en ese momento, pero él siempre fue un hombre íntegro. Primero, Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, ahí viene el segundo paso. Primero, Daniel se lo propuso. Segunda, Daniel habló. Ya hizo algo. Antes de pasar a esto, miren, hermanos, aquí dice algo bien importante. En el versículo 9. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, a pesar de tener todas las cualidades que ya hablamos, hermanos, ¿quién le hizo que tuviera
que pudiera ganarse el afecto de la gente? Dios. Quiere decir, hermanos, que aún teniendo usted todas las características que usted crea tener, Dios es quien da ese privilegio. ¿Quién más se lo pidió? Nehemías. ¿Se acuerdan? Que oró y dice: Señor, oro para que haya yo gracia ante los ojos de los hombres. Por eso, hermanos, cuando vamos a pedir un trabajo, cuando nos va a hablar el jefe con nosotros, cuando tenga un proyecto, Señor, permite que haya yo gracia ante los ojos de los hombres. Y entonces cuando actúa Dios, porque uno se lo pide. Entonces lo mismo pasa con Nehemías, lo mismo ahora pasa con Daniel. Eso les quería mostrar ahí. Ahora, ¿qué pasó? Segundo, Daniel habló con ese guardia y le dijo, no solamente Daniel se lo propuso, yo no me voy a contaminar, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces dice que él habló con el guardia: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan de la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. A cumplirse el plazo, estos jóvenes, Daniel y los demás, se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes, otra vez interviene Dios ahí, hermanos, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Esta es la historia de Daniel. ¿Saben cuántos reyes vio Daniel, hermanos, pasar? 3. Él se quedó, pasaba otro rey, él se quedó, pasaba otro rey. 3 reyes. ¿Qué hubiera pasado si en el transcurso, hermanos, él se desanima? En medio de la adversidad, donde piensa que ya todo se acabó, se desanima. Ya me quitaron lo que tenía, voy encadenado, ya no hay nada que hacer. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre en el medio del camino trata de matarse? O se descuida físicamente y decae. Pero él, hermanos, a pesar de que estaba miembro de la realeza y se convierte en esclavo, él nunca dejó de ser un hombre íntegro. Y nosotros, hermanos, independientemente de lo que pase en nuestro diario vivir, nunca debemos de perder nuestra fe. Porque Dios no deja de ser Dios porque perdimos el trabajo, ¿verdad? ¿O sí? No. Dios no deja de ser Dios si tenemos un familiar en el hospital. Dios no deja de ser Dios porque algo nos pasa. Lo que nos pasa, hermanos, es independiente de nuestra fe que tenemos con Dios. Esto es independiente. No perdamos de vista eso, porque va a empezar un año y muchos de nosotros vamos a enfrentar situaciones. No sabemos quién, pero lo vamos a ir viendo conforme pasa el año. Y vienen las luchas, y vienen las pruebas, y de pronto el año no resulta ser el año que queríamos o que soñábamos. Pero ¿cómo voy a reaccionar como hijo de Dios? Porque tenemos la palabra que nos dirige. Esto es lo que está pasando ahí, hermanos. La adversidad es una tribulación, situación de infortunio en que se encuentra alguien. Muchos de nosotros, hermanos, llegamos a los pies de Cristo por una adversidad. Yo llegué por medio de una adversidad. Sufrir mi alcoholismo,
todo lo que llegó a perder, a pasar y todo, por medio de esa adversidad, hermanos, es como yo conozco al Señor. Dijo Horacio, la adversidad tiene el efecto de generar talentos que en circunstancias prósperas habían permanecido inactivos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos lo que fue irse a comer, irse a dormir con hambre? ¿Cuántos de nosotros sabíamos lo que es ver que los otros niños estrenaban tenis, ropa y nosotros no? ¿Verdad? Y en medio de esa adversidad, hermanos, es cuando fuimos aprendiendo muchas cosas. ¿A poco no, hermano? Y hay veces no queremos que nuestros hijos sufran, pero sí quisiéramos que aprendieran. Y desgraciadamente en medio de la prosperidad hay cosas que nunca las va a aprender ahí, porque no lo permite. Pero cuando uno llega a sentir la necesidad de ponerse a trabajar a los 14 años cuando tu papá falleció, ahí aprendes cosas que nadie más me lo ha enseñado en ninguna escuela, hermano. Y yo sé que las historias de ustedes son muy parecidas a la mía en alguna manera, los que han tenido la desgracia de vivir lo que es una guerra, por ejemplo. ¿Cuántas cosas se forjan en el carácter de una persona en medio de una guerra? Debe ser algo muy duro. Pero hermanos, en medio de esa adversidad es como se van a desarrollar talentos que de otra manera no los hubiéramos desarrollado, hermanos. Entonces, cuando la adversidad llegue, aún en la adversidad debemos de darle gracias a Dios, no por la adversidad, sino en la adversidad. A nadie le da gusto que algo malo pase, no le damos a Dios, gracias a Dios porque esa adversidad llegó, sino Señor, te doy gracias en este momento que estoy sufriendo y yo te pido que me des fuerzas, ánimos para seguir adelante, porque no sé qué hacer. Ayúdame, Señor, porque yo me siento indefenso en medio de la adversidad, en la adversidad, no por la adversidad. Cuando esto pasa, hermanos, uno descubre que uno es diferente, que uno es más fuerte que antes. Y hay tres cosas, hermanos, que podemos aprender de lo que pasó Daniel. Primero, acepta las inevitables interrupciones de la vida. Hay cosas, hermanos, que Dios ya tiene diseñadas y que no podemos hacer nada para cambiar. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, ¿no, hermanos? Hay cosas inevitables que pasan en la vida. Acéptalas, hermanos. Vamos a ver qué dice aquí. Daniel, capítulo 1, dice, ¿qué dice en el versículo 2? El Señor, ¿qué? Permitió. ¿El Señor sabía que ahí estaba Daniel? Sí. ¿El Señor sabía todo lo que iba a pasar llevándose a su pueblo cautivo de esclavo a Babilonia? Sí. Ahí mismo dice, el Señor permitió. Cuando el Señor permite las cosas, hermanos, así usted se puede poner de cabeza, incluyendo a no sé quién pone, no va a pasar nada, hermanos, porque el Señor ya lo permitió que así va a ser. Por eso es que cuando nosotros oramos, no oramos para que Dios cambie de opinión, sino para que tenga misericordia de uno en eso que Él ya permitió. Aquí dice, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. No solamente eso, hermanos. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, o sea, no solamente ya había sido aprobado por Dios, sino el mismo rey que dice, yo quiero que me traigas algunos miembros de la realeza con estas características. Ya estaba hecho el futuro de Daniel. ¿Qué podía hacer ahí Daniel? Ya estaba aprobado por Dios, y el rey no solamente dice, el rey dice, quiero que me traigas a lo mejor de lo mejor. La nobleza sí, pero no quiero a toda la nobleza, te quiero 4. Con estas características. Y ahí entra Daniel. ¿Fue la única vez que pasó, hermanos? No, la Biblia habla en muchas ocasiones donde Dios permite que pasen cosas para su pueblo amado y querido. Pasó en Habacuc. Esa es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves?
¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc quejándose, hermanos, de que el pueblo estaba sufriendo por todas estas gente que los había ido a conquistar y todo lo que estaba pasando, y Habacuc se deshace en su oración ante el Señor. Señor, mira todo lo que está pasando. ¿Y qué le contesta el Señor? La respuesta del Señor: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. ¿Qué dice aquí? Estoy, es palabra de Dios, hermano. Él dice: estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Imagínense, dirá Habacuc, solamente eso me faltaba. Yo pidiéndote que me ayudes de esta calamidad. ¿Y qué dice Dios? Yo estoy incitando a que los caldeos vengan y se apoderen de ustedes. Ese pueblo desarmado dice que sus caballos son como leopardos y hacen de la muerte su bandera. Imagínense, preciosa oración como termina Habacuc al final, ¿no? Capítulo 3. Dice: aunque en la vida no haya frutos ni haya majada en los corrales, con todo yo me alegraré, es mi Señor. Fíjense, hermanos, Dios varias ocasiones permitió que pasara esto con su pueblo. Ahora, Romanos, cada vez que leamos Romanos, hermanos, acuérdense que es doctrina. Cuando aquí leemos, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, hablábamos hace rato de la fe, esa es la esperanza, esa es la fe. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos de la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Tenemos fe, nos regocijamos de su gloria, tenemos fe en Él, hasta ahí todo está bien. Dice el 3. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dice: tenemos fe en Él y nos gloriamos con Él. Pero no solamente en eso, sino también en el sufrimiento. Sabiendo que el sufrimiento produce perseverancia, entereza de carácter. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no fue en medio precisamente de la tribulación en que maduramos en carácter? Fue ahí donde cambiamos, hermano. Que si no que pasa eso, lo hubiéramos seguido y quién sabe dónde estuviéramos si estuviéramos. Pero gracias a una tribulación pasó algo en nuestra mente que despertamos. Acuérdense, hermanos, que cuando vemos afuera soñamos, pero cuando vemos adentro despertamos. Que despertamos de nuestra fantasía y nos dimos cuenta de nuestra realidad. Y lo bonito es que cuando uno conoce su realidad, uno empieza a caminar en terreno firme, porque no es fantasía, es la mera verdad. Y es precioso, no importa lo que tengamos, pero vamos caminando firmes, sabiendo quiénes somos. Aquí nos dice que no solamente estando bien, sino en medio del sufrimiento. El primero entonces es aceptar las inevitables interrupciones de la vida. Segundo, no se obsesione, es bien importante, hermanos, no se obsesione sobre el origen de su situación. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces nos pasa algo mal y está uno: ¿y por qué me pasó? ¿Y por qué me pasó? Y pasan 3 meses, ¿y por qué me pasó? ¿Y por qué me pasó? Y pasa un año y es que yo no sé qué me pasó, yo no sé qué me pasó. Y pasan años, yo no sé qué me pasó, yo no sé qué me pasó. No se obsesione con el origen de su situación. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Muchas veces usamos hasta aquí, hermanos, este versículo, y si lo usamos hasta aquí, corremos el riesgo de usarlo mal. Observen,
Muchas veces cuando a alguien le pasa algo, llegamos que decimos, no te preocupes, todas las cosas, todo, para los hijos de Dios, todas las cosas le salen a bien. Pero ahí hay una coma, no hay un punto. Ahí sigue, hermanos, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, coma, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y ahí está la clave del sufrimiento. Cuando uno sabe el propósito que Dios tiene en la vida de uno, es más fácil seguir caminando en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene un objetivo. Uno sabe que es para bien el sufrimiento. El problema está cuando no tenemos una relación con el Señor y no sabemos por qué, ni por qué estamos aquí, ni si podemos hacer algo para el Señor. Las cosas que pasan pensamos que es el diablo, Satanás, que mira, que el ataque. No, hermanos. Especialmente si usted le quiere a servir al Señor, espere mucho ataque del enemigo. Entonces es cuando tiene sentido el sufrimiento, pero primero hay que reconocer cuál es el propósito que Dios tiene para mí en mi vida. Y hay mucha gente, hermanos, sentados en las iglesias, que no saben cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Por eso es que no encuentran razón de los sufrimientos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando uno sabe, hermanos, uno le empieza a entender el porqué a los sufrimientos. Ahora que han pasado los años, hermanos, y yo recuerdo todo lo que viví en mi alcoholismo, le digo, Señor, gracias por todo eso. Ahora sé que me enseñaste aquí, que me enseñaste aquí, que me enseñaste aquí. Y ahora, hermanos, cuando me enfrento en situaciones difíciles, siempre le digo a mi Señor, Señor, enséñame qué es lo que me quieres decir en este momento. Pero ven cómo ahora ya cambia el sentido del sufrimiento cuando uno entiende que hay un propósito. Por eso aquí hay una coma, hermanos, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y si usted no sabe, hermano, cuál es el propósito que Dios tiene en su vida, le voy a dar una receta fácilísima. Ya hasta se va a enojar. ¿Cuál es la receta? Pregúntese. Esto. Hable con Dios y Él se la va a decir. Él se la va a decir, porque el propósito que Dios tiene para usted es bien diferente al de otro. No hay copias, no hay igualito a los dos, no. Cuando usted esté leyendo su palabra, un día le va a decir, esto es lo que quiero de ti. Fácil, hermano. Póngase a leer su palabra y ahí va a encontrar qué Dios quiere para usted. Así me lo reveló a mí. Y pregunta a todos aquellos que han encontrado el propósito de su vida, fue en un versículo corto, sencillo, ¡pum!, pegó. Oh, eso es, Señor. Y entonces empieza uno a caminar diferente. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Si va a llegar el momento, hermanos, que caminando dentro del servicio que usted le dé al Señor, usted se encuentra en una prueba tratando de moldear su carácter, el Señor no le va a dar más de lo que usted pueda resistir, porque Él no nos quiere ver destruidos. Él quiere que aprendamos por medio de las pruebas, que aprendamos. Así que no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Aquí viene la última, que son 3: no culpes a otros por tus problemas. Somos expertos en echarle la culpa a otros por lo que nos pasa, ¿sí o no? ¿O no conocen a alguien así en su familia? No. Bueno, la Rosa de Guadalupe, ahí sale, ejemplo. Expertos somos, lo que a mí me pasó fue por culpa de mí. Lo que a él le pasó, luego dice es que ella, es que él, es que el trabajo, es que el tráfico, es que el carro, es que todo tiene la culpa, menos uno. Todo el mundo tiene la culpa. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo: entre los exiliados de Judá, todos los que nos trajimos de allí en el exilio,
se ha hallado alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. El rey le preguntó a Daniel. Fíjense cómo contesta aquí Daniel de una forma tan sabia. Un hombre sensato, una de sus características. Dice, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? Fíjense cómo contesta Daniel. Daniel le respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. No hay. Sabiamente, porque no hay. Dice, no hay. Y menos, me recuerda el mercado de este tiempo todavía no estaba, ¿verdad? No hay nadie que pueda interpretar todas esas cosas. Pero hay un Dios. Y ahí le da toda la gloria al único que sí puede. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Y seguimos leyendo. Daniel le explica todos los sueños y las visiones que había tenido. Regreso al mismo mapa por donde empecé el mensaje, hermanos. ¿Se acuerdan? Jerusalén, la ruta, Babilonia. En ese momento, hermanos, y aquí estamos cerrando y vamos a aprender algo precioso. En ese momento Dios está actuando en dos frentes. Por un lado, está actuando con Daniel, explicando al rey acerca del reino futuro. Por otro lado, está hablando con Jeremías. Y vamos a aprender un versículo, vamos a leer un versículo que lo hemos usado mucho, pero vamos a ver de dónde sale. Allá estaba Daniel en Babilonia, aquí estaba Jeremías. Capítulo 29 de Jeremías. Él escribe carta a los exiliados. Dice: así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los que ¿qué? A todos los que he deportado, aprobado por el Señor, ¿no? O sea, yo mismo, yo los he deportado, yo aprobé eso. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que ellos a su vez les den nietos. Están en el exilio y el Señor dice: cásense, planten viñedos, tengan hijos. Como que dice, relax. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Y aquí el 10 que dice, hermanos: así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Y aquí viene el versículo que lo hemos usado mucho, el que sigue, el 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Precisamente es el mensaje que le está dando. ¿Cuántas veces hemos aplicado este versículo, hermanos? Pasa algo, no te preocupes, el Señor tiene planes preciosos para ti, dice en Jeremías. Pero no sabemos, hermanos, leemos el capítulo 29 y nos damos cuenta que es precisamente ese pueblo exiliado que está allá. Y dice el Señor: cuando se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar. Y no solamente los voy a visitar, voy a cumplirles esa promesa. Por eso, hermanos, es que en este versículo del capítulo 29, del 4 al 11, nos enseña estas 4 cosas. Ahora que vamos a enfrentar un año nuevo, hermanos, acuérdense que con nuestro Señor a nuestro lado, contamos con la satisfacción
de su provisión. ¿Qué es eso? Sea usted satisfecho con lo que Dios le da. ¿Están deportados? Lloren y hagan holocaustos. ¿Qué dijo? Cásense, tengan nietos, planten uvitas o limones, a ver si pega, el chiltepín, a ver si se da ya. Pero hagan algo, pues, o sea, con lo que tienes, sé feliz. Uy, no, si yo tuviera el carro del hermano, uy, quién sabe qué haría. Si yo tuviera el trabajo de la hermana, uy, quién sabe. Si yo tuviera. Y de pronto posponemos la felicidad hasta que todo sea perfecto. ¿Va a llegar ese día, hermanos? No. Vamos a ser felices con lo que Dios nos da, ¿no? Y si nos da algo especial, hermanos, ¿cómo no vamos a estar contentos? Pero hay que aprender con lo que Dios nos va a vivir. El pueblo de Babilonia, que dice capítulo 29, allá donde están, al lugar donde yo los deporté, cásense, siembren sus huertitas, planten maíz, hacen elotes, coman bien, cásense con todo eso, hermanos. La satisfacción de su provisión, la compañía de su presencia. Yo estoy con ustedes. Háganlo, yo los mandé, háganlo. La seguridad de su promesa cuando se cumplan los 70 años. Yo voy a regresar. La comodidad de su protección. Y yo les voy a hacer a cumplir mi promesa. Eso aprendemos, hermanos. En este momento del exilio donde Daniel cambia su vida. Por un lado, Daniel trabajando con el rey, con los reyes, 3 con los que él vivió. Por otro lado, Jeremías hablando a su pueblo. Y vemos cómo Dios sigue marchando, hermanos, con un plan perfecto que llega hasta la estrella de Belén y ese pesebre, donde entonces llegó el Salvador. Precioso, hermanos. En Apocalipsis nos dice, porque si de pronto usted dice, bueno, es que eso pasó, eso no aplica en mi vida, déjenme decirles algo, hermanos. En Apocalipsis dice algo precioso, dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y aquí está, hermanos, dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe. ¿A quién le decía? A Juan. Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Hermanos, no le dan gracias. Tenemos un Dios que nos está hablando con la verdad. Amén. Que esta palabra es cierta, hermanos. Nosotros no necesitamos nada más que la palabra escrita. Todo eso, hermanos, está aquí. Aquí está, hermanos. ¿Podemos enfrentar un 2019 con seguridad, hermanos? Sí. ¿Las cosas van a salir como nosotros pensamos? No sabemos. No necesariamente van a salir así. Pero si hubiera adversidades, ¿hay palabra de Dios que nos va a ayudar a seguir adelante? Sí, hermanos. Sí. Y como yo sé, hermanos, que ya no nos vemos de aquí a mañana en la noche, vamos a desearnos que todos tengamos un feliz año nuevo y que todos tengamos bendiciones en este año. Amén, hermanos. Y vamos a empezar un año nuevo, con muchos retos, proyectos, pero con Daniel aprendimos mucho. Y ahora sí entendimos Jeremías, que en medio de eso él dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar. Y eso se lo dice el Señor a todos aquellos que han confiado en él. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, esto nos anima, esto nos da fuerzas para seguir adelante, Señor. Gracias por todo lo que pasamos en el 2018, no por lo que pasamos, sino porque en medio de lo que pasamos, tú estuviste presente. En medio del dolor del 2018, estuviste presente con mis hermanos. En medio de la alegría del 2018, estuviste presente con muchos hermanos. En medio de las pérdidas, estuviste con mis hermanos. En medio de la algarabía y de las cosas bonitas, estuviste presente.
De una cosa sí estamos seguros, Señor, de que tú nunca nos vas a abandonar. Y por eso caminamos con confianza, porque sabemos en quién hemos creído. Tu iglesia dice: